Hoy el tema a tratar es conciliación del Estado. Conciliación del Estado, vamos a ir con perdón, conciliación de la democracia, cómo la democracia se consolida en un Estado fuerte, cómo la democracia queda allí, y por qué es importante la democracia. Iniciamos nuestra clase con una pregunta. ¿Qué es la democracia? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué es la democracia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es la democracia? A ver, escucho respuesta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es la democracia para ustedes? Profe, la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Muy bien, claro, claro que sí. Profe, ¿Sí? la democracia es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía elige qué persona va a gobernar en sí, etc. Muy bien, muy bien. Eso vale, claro. Eso es La fantástico. democracia es conocida como una doctrina política y una forma de organización social. Claro, claro que sí. Todo esto es democracia, ¿cierto? Profe, ¿Sí? la democracia es un sistema en la actualidad que hoy en día hace que se tengan en cuenta la voz del pueblo. Muy bien, Mariana, que tiene que tener la voz del pueblo, ¿cierto? Si el pueblo no clama, no se escucha, ¿cierto? Y vemos que aquí mucha gente hace lo que se le da gana, ¿cierto? Perdona la expresión, chicos, pero vemos y ojo, no vendo ideología, ojo con eso. Los padres también están ahí porque sepan que no vendo ideología a sus hijos. Vimos que el Estado nos engaña, ¿cierto? Mejores obras, mejores carreteras y carretera dónde. Los peajes, ¿cierto? Miren que hubo una noticia en Bolívar, la gente pagaba peajes muy altos y no hubo mejores carreteras, no hubo nada, ¿cierto? El pueblo se olvidó. Entonces el pueblo se hace sentir, ¿cierto? Por democracia. La petición del pueblo a democracia. Entonces, ¿pero qué es democracia? La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Y etimológicamente la palabra proviene de la democratía, ¿cierto? En Grecia, que se compone de los términos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Así la democracia es el gobierno del pueblo. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal. Usted, yo, miren, hoy hubo democracia, ¿cierto, chicos? A las 8 hubo democracia aquí, ya sea por vía, vía videoconferencia, ¿cierto? Vía comunicativa. Hubo democracia en el momento que ustedes eligieron su representante, ¿cierto? Miren que usted ejerció su papel de ciudadano de la institución preuniversidad, ¿cierto? La preuniversidad, usted ejerció ese derecho de votar, de elegir y ser elegido. No estén graduados ustedes, por tanto, si usted se iba al personal, yo quiero ser personal, yo prometo que va a haber una piscina, ¿cierto? ¿Y por qué no? Entonces, la palabra democracia proviene de los antiguos griegos, quienes establecieron una forma directa de gobierno en Atenas. Todos los hombres adultos se reunían para discutir diferentes temas y votaban levantando la mano, ¿cierto? Levantando la mano. Los esclavos y la mujer no tenían derecho al voto. La mujer, mire, en tiempos antiguos la mujer no, ni por ahí. Los esclavos menos, ponen los esclavos, la gente negra, ¿cierto? Los esclavos blancos también, porque hubo esclavos blancos también. Sin embargo, esta forma de gobierno requiere mucho tiempo y resulta prácticamente imposible reunir todo el mundo. Perdón. De reunir todo el mundo, el mundo cada vez que se tiene que tomar una decisión. Por ende, el paso a la democracia directa, en donde la gente vota directamente por determinados temas. A la democracia representativa, donde la gente vota por representantes. O políticos para tomar las decisiones en su nombre, ¿cierto? Resultó inevitable en la medida que se fueron estableciendo democracias en las sociedades más grandes y más complejas. Hoy en día siguen existiendo formas de democracia directa, tales como el referéndum, la petición, el plebiscito y la propuesta, aunque aparecen más a menudo en las democracias más añejas
y con más recursos tecnológicos. Miren que hoy día de hoy aún existen estas formas de elegir el personal, ¿cierto? Esta democracia que es antigua de los griegos, y gracias a ellos existe la democracia. La palabra democracia, ¿cierto? Una establección entre el pueblo y el gobierno, ¿cierto? El pueblo y la democracia. La democracia, participación del pueblo para ser escuchado y toma de decisiones, ¿cierto? Gracias también a la Revolución Francesa llega hasta establecido esta parte de democracia. Entonces aquí, aparte del voto, existen otros medios para hacer democracia, ¿cierto? ¿Como cuál sería? Sería el referéndum, la petición, el plebiscito, ¿cierto? Y las propuestas. Esa propuesta que yo creo que Sheila debe ser alcalde, yo creo que Juan debe ser presidente, yo creo que Manuel debe ser senador, ¿sí? Y también algo ajeno que no son al paso del tiempo, que son los recursos tecnológicos, ¿cierto? Vemos cuando esta sale plena, esta sala de este debate de la Organización de la ONU, se toma la presencia de muchas personas, ¿cierto? Para conocer su aspecto de ideas, su aspecto de opinión política y su aspecto de democracia, que los pueblos sean escuchados, ¿cierto? No unos cuantos, sino todos. Por eso se crea la ONU, una parte también para mí esa parte. Profe, ¿Sí? hoy en día no todos los países tienen democracia, ¿o sí? No, algunos países son Porque hay unos que tienen dictaduras, entonces ahí la voto. Corea del Norte. por eso digo ahí que algunos países no tienen democracia, algunos, y aquí propiamente, algunos tienen democracia que democracia directa, que digo, democracia del gobierno, de participación. Pero algunos países sí tienen democracia, digamos que eso, dictadura. Pero ¿en qué forma funcionan ellos? En las formas que tú no vas a elegirlo a ellos, tú no vas a votar. Hay una democracia. ¿Quién lo dice? Yo me elijo. Por ejemplo, yo soy en Corea. Yo quiero ser presidente. Y si estás en contra de mí, te van a matar. Ya. Si tú no quieres, que yo sea presidente, tú y tu familia es asesinada. Y después de mí viene que mi sucesor, mi hijo, mi hermano, ¿cierto? Entonces estos países son muy dictadores, países que son asimétricos, son muy a la línea, ¿cierto? Aquí no sale la opinión del pueblo. Pero países que viven bien, ¿sí? Profe, pero quería aclarar que Corea del Norte sí es una democracia, pero el problema es que cuando tú vas a votar y no votas por Kim Jong-un, te decapitan o te van a la cárcel por no seguir al presidente actual. O sea, sí tiene una democracia en sí, pero si no votas por el personaje que quieren que vote, enseguida te decapitan o te dan un castigo muy malo como latigazos o algo así. Prácticamente la democracia ahí es mínima. O sea, Mínima. ese país, chico, no es democracia, porque una democracia a ti no te van a matar porque no votes por mí, no te van a latigazos. Eso sí, aunque ellos se consideren demócratas, no son democracia. No, ahí no hay En todas democracia. las elecciones siempre es el mismo presidente. Eso es dictadura, porque chico. al otro que votan es al que matan. Eso es dictadura. O sea, siempre hay más de dos postulantes, pero siempre tienes que votar por el que es Kim Jong-un o su sucesor. Sí, o parece que va a ser la sucesora a su hermana. Sí, Más que todo, recuerda a las votaciones de hoy donde Valentina razón. eso podemos llamar más que todo una aristocracia de todo, ¿sí? Aristocracia. Se queda ese poder ahí concentrado en ella y no democracia. Por donde quiera ahí no hay democracia, ¿cierto? Entonces, hoy en día esto no ha cambiado. Entonces la democracia sigue que por peticiones del pueblo, un referéndum, si no está de acuerdo, por ejemplo, aquí sí quiere hacer un referéndum para tumbar a Duque, que Duque le quedó pequeño el país, ¿cierto? Le acabó pequeño, algunos teóricos dicen que eso, otros no, ¿cierto? Profe, Por acá me hacía una pregunta, a ver, ¿quién quería participar? profe, ¿usted sabe las preguntas que usted dejó en la guía que mandó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué conclusión tiene sobre el ideal de democracia? ¿Cómo así? O sea, ¿cuál es tu ideal de democracia? ¿Cuál tú piensas que es democracia para ti? Después de que yo explique la clase. Primero tienes que saber la clase porque no vas a responder antes de la clase. Oh, chicos, eso lo vamos a hacer en clase. No responda antes porque no será válido eso.
Bueno, entonces vemos que existe la aparición del pueblo para el pueblo, mucha democracia, aquí en Colombia no somos ajenos a ello, ¿cierto? A pesar que somos un estado de democracia, a veces el gobierno se olvida de la gente, ¿cierto? Vimos que aquí existe una desigualdad social que no somos ajenos a ello, ¿cierto? No, que La Guajira. la gente se muere de hambre allá en África. Oye, ¿cómo me vas a hablar de África? Háblame de aquí mismo, de Colombia, aquí la gente también se muere de hambre. África, digo, de Guajira, ¿cierto, señor Sebastián? Sí, Guajira que digamos que en Bogotá hay buenos trabajos, hay bastante plata, pero en La Guajira el pueblo vive en precarias condiciones. muy bien, muy bien. Y es una realidad, chicos. Y no es que ir lejos, sin lejos en precarias condiciones también. Mírense para los barrios más humildes, ¿sí? Hay barrios que no tienen, hay zonas que no tienen de casa de concreto, sino de tabla. ¿Ah? Característica de una democracia. La democracia puede ser entendida como una doctrina política y una forma de organización social. Entre muchas de sus características podemos mencionar las siguientes. Respeto por los derechos humanos consagrados por la Organización de las Naciones Unidas. Libertad individual. Libertad para la asociación y beligerencia política. Presencia de múltiples partidos políticos. Distribución del poder en diferentes actores sociales. Sufragio universal, libre y secreto. Representatividad. Alternancia en el poder. Libertad de prensa y opinión. Igualdad ante la ley. Limitación de poder de los gobernantes. Apego del Estado de Derecho consagrado en una constitución, carta magna o ley suprema. Miren esta parte, la libertad individual, o sea, que usted puede salir por ahí, se puede elegir quien que usted quiera, nadie lo está obligando, ¿cierto? Es su libertad propia. Libertad para la asociación y diligencia política, ¿cierto? Que existe una diligencia política, una asociación, que digan lo que está pasando, que sea una política transparente y no una política sucia, ¿cierto? Presencias múltiples de partidos políticos, se crean muchos partidos, ¿cierto? Ya no es Partido Conservador aquí en Colombia, ni Partido Liberal, ¿cierto? Sale otros partidos, Partido Verde, Colombia Humana, Centro Democrático, en fin, una vuelta de partidos políticos que tienen una concepción diferente, ¿cierto? Uno la apuesta a la vida, otro la apuesta al sector económico, ¿cierto? Y todo aquel que llegue al poder político no siempre es pensando en el pueblo, es pensando en mí, pensando en ellos, ¿cierto? Pensando en pro de ellos, su beneficio, de su familia. Entonces vemos que el hombre nace bueno y la sociedad los corrompe, ¿cierto? Sufragio universal y libre secreto, que usted no va a decir, no, yo te puse no y tal, si usted quiere decirlo bien, pero es un secreto propio de usted. Una representatividad, que alguien nos represente allá en la alcaldía, en la gobernación, en la presidencia, ¿cierto? Que se sienta, no, estoy bien representado. Este presidente está haciendo cosas por mi gobierno, por mí, por la gente más pobre, existe una equidad, una igualdad, mejor oportunidad para todos, pero no, muchos no. Miren que hace poco el presidente Duque se pronunciaba que hay una guerra propia en Venezuela, en los países aledaños, pero no mira para adentro de su casa, no mira lo que está pasando en Colombia. En Colombia también hay guerras propias, chicos. No hay que salir de Colombia para iniciar la pobreza, iniciar la desigualdad, la guerra. Colombia es un país muy desigual, un país no porque no cuente con recursos, sino porque los dirigentes han querido así. Quieren buscar a la lagaña en ojos ajenos, pero no buscan a la lagaña en su propio ojo. ¿Sí? Colombia es una realidad que no se puede negar. No se puede negar, chicos. Hoy en día menos. Alternancia del poder, ¿cierto? Aquí, gracias a Dios, no somos un país dictador, ¿cierto? Que alguien va a durar 12 años en el poder. 8 años han durado, sí, han durado. 2 periodos, pero 12 años no. Y miren que acá desde la democracia se da, ¿cierto? A cada 4 años, que existe una alternancia del poder, que a cada 4 años se sucesa, que cada 4 años venga alguien nuevo, ¿cierto? A mejorar o empeorar la situación. Pero alguien tiene que llegar a cada 4 años. Libertad de prensa y opinión. La libertad de prensa es que digan que el político sea malo, sea bueno, porque hable, ¿cierto? Que den su propia opinión. Y la opinión suya es que no, el profesor Sergio Ochoa no da la cosa como debe ser, no da la participación, no una clase democrática, ¿cierto? Entonces tiene que ver esa opinión también. Igualdad ante la ley, ¿cierto? Que todos somos iguales ante la ley, todos tienen la misma oportunidad. No unos cuantos y unos cuantos no. La limitación del poder gobernante, que los gobernantes estén limitados, ¿cierto? No que los gobernantes quieran hacer lo que venga en gana, lo que le plazca, ¿sí? El día que un gobernante va a aburrido, yo quiero salir a la guerra a Sucre, el gobernante de Córdoba, tampoco puede ser así, ¿cierto? El apego de los derechos consagrados en la Constitución, Carta Magna y Ley Suprema.
tiene que ver que una norma, un régimen que diga que no se puede hacer tal cosa, ¿cierto? Donde están cosas de los derechos humanos, donde están allí los derechos propios de del mismo país. ¿Dónde se encuentra eso? En la Constitución Política o Carta Magna, ¿cierto? Leyes de leyes. Nadie puede estar, ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, chicos, que quede claro. Los que están viendo política van a saber eso. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Puede adaptarse a diferentes modalidades de organizarse gubernamentalmente. Por ejemplo, sistema republicano, en el que el liderazgo recae sobre un presidente. Monarquía parlamentaria, en que existe la figura del primer ministro con atribuciones semejantes a las del presidente. Atenas fue una de las primeras ciudades, chicos, en establecer la democracia, aunque algunas investigaciones antropológicas sugieren que probablemente los comportamientos democráticos fueron habituales en algunas sociedades patridas, mucho antes de la época de esplendor de Atenas. Vemos que nos dice la historia, la democracia nace en Atenas, ¿cierto? La tradición democrática. Allá los filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿cierto? Que eran grandes figuras de democracia, salían a exponer sus ideas en la plaza, en las ciudades, ¿cierto? En las polis, mostrar una cosmovisión del mundo, a hablar la verdad, ¿cierto? Y eso no se veía en un gabinete con un micrófono. Aquí se habla de verdad, se habla de democracia de verdad, ¿cierto? No como hoy en día que cualquiera puede ser político y no tiene nada en la cabeza, ¿cierto? Para llegar al poder necesita inteligencia. Chicos, ojo, chicos, yo les invito a ustedes un libro, lo vengo diciendo en las clases, la crítica, la inteligencia, eso no lo vende, eso se busca leyendo, indagando. Usted que tiene internet, tiene celular, busque otros medios, busque información, no se quede allí lo que guía el profesor, lo que yo diga. De pronto lo que estoy diciendo es mentira, usted se queda en la duda. Entonces vamos a buscar esa parte crítica, el sentido crítico. Entonces, Atenas es una ciudad griega, ¿cierto? En la que empieza con el aspecto de democracia, que se va a expandir a nivel mundial, se va a expandir este concepto de democracia a otros países, ¿cierto? ¿Como cuáles? Italia va a ser uno, ¿cierto? Italia se va a abarcar en ese territorio, ¿cierto? Vemos que la política ya no está en Grecia, ojo, Grecia está abajo, Europa, y se va a expandir su territorio, ¿cierto? Su territorio, entonces vaya a diferentes zonas. Una zona que va a pasar muy rápidamente, ¿cierto? Cuando llegue el Imperio Romano. Llega el Imperio Romano a Grecia, esa ideología de pensamiento, ¿cierto? Pensamiento se queda en ellos como que perdón. Ese pensamiento de que de democracia se queda en ellos, ¿cierto? Se queda en ellos la democracia. Miren el trayecto que hicieron ellos, ese trayecto que llega hasta Grecia y buscaron algo propio, ¿cierto? Algo propio, como que el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento. De ahí se traslada de Grecia, vamos a pasar a Francia, ¿cierto? Vamos a pasar a Francia. Ya le hago otra línea, por favor. Vamos a pasar a Francia. Vemos que Francia se monta un poquito más arriba, pero está unida con ¿quién? Con países como Portugal, ¿cierto? Y España, ¿cierto? Entonces, esta ideología de pensamiento va a llegar a Francia, se va a establecer, ¿cierto? Se va a establecer este reinado de democracia. Ya con la revolución francesa, inicia un nuevo ciclo, ¿cierto? Un nuevo ciclo, con cual la ideología, chicos, ojo, dice aquí, se expande por todo el mundo, ¿cierto? En todo el mundo se expande esta ideología. El mundo entero no es ajeno a ello, chicos, no es ajeno a ello. ¿Qué se va a expandir aquí? Algo propio de este acontecimiento, algo nuevo que va a suceder aquí. ¿Qué va a hacer?
¿Qué va a hacer? Se va a expandir la democracia a nivel mundial, ¿cierto? A nivel mundial, algunos países son democráticos, otros son dictadores que aún se quedan en ellos, ¿cierto? Y no va a tener esa oportunidad de democracia. Aunque me pregunto qué países todavía siguen teniendo eso sobre la dictadura. ¿Cómo? Porque si Corea del Norte no es el único que practica eso de la dictadura. No, vemos que está también Cuba. Cuba, ¿cierto? Un país también dictador. Rusia, por decirlo de alguna forma. Pero Rusia sí siente la democracia, sino que el presidente ha demorado que 12 años en el poder. Ha salido y ha intervenido otra vez. Profe. ¿Sí? Profe, pero Cuba tiene algo y es que en Cuba la tasa de analfabetismo es 0. No, sí, esa Sí, parte. porque allá la educación es totalmente gratis, creo. Sí. Y buena. La otra parte es que las condiciones de igualdad son bien. La cosa en Cuba es el bloqueo económico que tiene Cuba. Eso es lo único malo del bloqueo. Otro país Bueno, que ha sufrido, otro país que ha sufrido una pequeña lapso de dictadura, Colombia. Profe, ¿cómo así? Está loco, profe, Colombia. Chicos, sí, Colombia. ¿Cuánto duró Uribe en el poder? ¿Qué me puede decir de 8 usted? años, creo. ¿Cuánto? 8, creo. Y Juan Manuel Santos, ¿cuánto duró en el poder? 8 también. ¿Y eso qué se le considera entonces? Eso tiene lógica. Una pequeña dictadura ahí, ¿cierto? Una pequeña dictadura. Porque el sucede a un presidente 4 años, pero si usted quiere elegir, sigue en carne propia. Otro señor que se fue una dictadura, Uribe. ¿Cuánto duró Uribe en el poder? 8 años, ¿cierto? 8 años. No contento, es senador otros 4 Profe. años. Perdón, 8 años dura Uribe. Uribe monta Profe. aquí, ¿sí? Qué pena interrumpirlo. Y Duque como que también quiere hacer lo mismo. ¿Quién? Porque yo creo que me parece Duque, porque me pareció ver una noticia que él salió diciendo que en las cosas de las elecciones como que lo pensarán bien, que yo no sé qué, y que se quería volver No, a sí. postular. Bueno, yo, mira, mire, le voy a dar el pensamiento, que ojo, no es ideología, te habla de realidad. Colombia hay una dictadura, aunque no nos dando cuenta. Uribe duró 8 años en el poder. Ojo, y no habla más de nada. No soy uribista, no soy de la izquierda ni de la derecha, soy yo mismo. Profe. ¿Sí? Y, profe, ¿usted se ha dado cuenta que hay países que aparentan ser una democracia y al final no lo son? Por ejemplo, Canadá es una monarquía. No, sí. España. Y España también. Todo Reino eso. Británico. Y además, usted sabe que hay un país entre España y Francia que se llama Andorra. Claro. Eso es una bimonarquía que tiene el príncipe de Francia y algo de España. Son los que gobiernan ese país. Mire y también, aparentan bastante ser una mira también una país también, país estado, Mónaco también lo mismo. Mónaco también. Ahora de la independencia de Cataluña. Kosovo. También. Ah, Cataluña. Hay muchos chicos, está Malta, ¿cierto? Hay muchos. Andorra, Malta, hay muchos también, Liechtenstein también está allí. Liechtenstein es el único país que puede rentar por una noche. ¿Usted sabía, profe? Oh, sí. La calidad de vida es mejor que Colombia, pero bueno. Bueno, estaba hablando que aquí en Colombia existió la democracia. No, una democracia, pero también una dictadura. Por 8 años, puso a Juan Manuel Santos, pues tenían 4 periodos. 8 y 4, ¿cuánto es? 12, ¿cierto? Santos demoró otros 8 años más y va subiendo. Pues después pone a Duque, 4 años en el poder, mire, súmele eso. Ahora asume el caso que es senador. Y si pone a su hijo y que venga después, que ponga a Uribe, otros 4 años más. ¿Dónde está la democracia? Dígame usted. Una dictadura, exacto, una dictadura por un cuerpo ajeno. ¿Sí me entiende? Una dictadura en cuerpo ajeno. Entonces, existe algunos tipos de democracia. ¿Como cuál democracia? La democracia representativa o indirecta. La democracia representativa, también llamada indirecta, es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes. Eligido mediante ¿qué? El voto. Toda democracia ejerce el voto. Una democracia no ejerce el voto. Como aquí quiere llamarle a usted democracia, eso no es democracia. ¿Cierto? Y a veces cuando el pueblo se ilustra, los dirigentes del poder se asustan. Porque los de abajo son los que llevan la ganancia, los que están arriba, ¿cierto? El pueblo. De este modo, el ejercicio de los poderes del Estado y la toma de decisiones deberá expresar la voluntad política que los ciudadanos han hecho recaer sobre sus dirigentes.
Ahora, la democracia representativa es el sistema más practicado en el mundo, como México, por ejemplo. Las democracias liberales, como los Estados Unidos de América, y suelen funcionar dentro de un sistema representativo. Aquí Colombia no somos ajenos, somos una democracia representativa, ¿cierto? Y directa, que sale a ir ¿qué? A sus representantes a cada 4 años. Que ahora que el pueblo colombiano elija mal, ya es muy diferente, ¿cierto? Porque siempre eligen mal, como dice la gente. No, bro, pero que robe, pero que haga, ¿no? Eso está bien, eso está bien, esa es la ganancia de él, no, chicos, eso no hay. Gente que se pone contento porque trajeron la vacuna a Colombia, no, trajeron la vacuna, el dirigente tal, el gobierno lo trajo, el senador, el presidente Duque trajo la vacuna, o sea, ahora no, ahora vamos a deberle, no. Chicos, ojo, ese es el trabajo de cada mandatario estar en el poder, eso se le toca, eso es el pueblo, no que ahora hay vacuna, porque viene la vacuna sin lejos, que se le cobra el dirigente de turno, no crea que está haciendo por usted, que hay que aplaudir el gobierno. Uno elige un presidente, un alcalde, un gobernador para que lo represente, ¿cierto? Va a valer nuestros intereses, nuestros derechos. Porque si no es así, vamos a recogerlos, vamos. Oye, ojo, vamos con ese paradigma, ¿no? Que robe, pero que haga, no. El trabajo de un político de turno es hacer obras, ¿sí? Representar al pueblo. Y no robando, porque el tiene su sueldo. Democracia directa. La democracia directa es el modelo original de la democracia, practicado por los atenienses en la antigüedad. Se dice que existe una democracia directa o pura cuando son los mismos ciudadanos, sin terminación de representantes, participación directa en la toma de decisiones de carácter político. Miren que en la antigua Grecia ya se hablaba ya abiertamente de política, ¿cierto? Las decisiones eran encima del pueblo, pensando en el pueblo, no como ahora, que los intereses son propios. Algunos piensan, ¿qué finca voy a comprar ahora? Que voy a comprar una casa allá en Washington o en Miami, ¿cierto? Hoy que llega puesto político no es pensando en el pueblo, es pensando en los intereses propios de ellos. Sí, está bien los intereses, pero también quiero pensar en el pueblo, que aquella gente que lo necesita, que haya gente que le huyó a usted para llegar al poder donde está hoy en día. Dicha participación se ejerce a través del voto directo, el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, entre otros. Hoy día este tipo de democracia es que inviable como un sistema nacional debido a la masificación de la sociedad. Aparte del voto existen otros modos de hacer democracia, de participar, chicos, como cuáles son: plebiscito, referéndum, ¿cierto? Son iniciativa popular. Sin embargo, este modelo inspira el funcionamiento de pequeñas organizaciones comunitarias como parte de una realidad local y puntual, por ejemplo, asambleas vecinales o ciudadanas. Democracia participativa. La democracia participativa es un modelo de organización política que pretende otorgar a los ciudadanos una mayor actividad más directa y capacidad de intervención influenciada en la toma de decisiones del arte público, ¿cierto? Vemos que el voto va a ser algo importante, algo fundamental en este tipo de sociedad, ¿cierto? En este tipo de sociedad, donde la democracia va a jugar un papel importante, ¿cierto? Un papel importante aquí, va a ser la decisión de qué, del pueblo y para el pueblo, ¿cierto? Hago una pregunta aquí, chicos. ¿Cómo se puede mejorar la democracia en Colombia? Colocándole mayor elección al ciudadano común. Profe, lo siento. No, habla tú primero, Cami. Que la gente vote conscientemente. Que la gente vote conscientemente. Es lo que se supone lo que hace la gente acá. Es lo que se hace, pero acá no. Sin chalejo, tiempo de elecciones. 200.000 pesos la gente lo coge. Evitar la compra de votos, ¿cierto? Evitar eso. Pero, Kiko, ¿sí? O sea, que coloquen un filtro para poder identificar más un compro de voto y que sea totalmente ilegal. Porque, o sea, eso es ilegal, pero creo que se lo pasan por las narices para... ¿Entiendes? Muy bien. Otro punto, Kiko. ¿Cómo podemos mejorar la democracia? Que la democracia hoy, la tecnología ha evolucionado. Algo que hay que tener en cuenta y hay que unir de la mano, Kiko, es la tecnología. Ojo, cuando el mundo evolucionó, uno tiene que avanzar con lo que hay en medio. O sea, tiene que ir con la mano con la tecnología, no simplemente entrar a YouTube, no simplemente ver Netflix, no. O sea, hoy la democracia tiene que ser como evolucionada con la tecnología en este aspecto. Un celular, ¿cierto? Tiene que ir aspecto. O sea, pero aquí te suelta carga su medio electrónico. Por ejemplo, hoy en día en el celular existen ¿qué? El medio de cargar la cédula digital, ¿cierto? Ahí el celular.
Otra parte, para mejorar la democracia, porque nadie se compra de voto, no salgan a votar los muertos, porque aquí es el único país donde los muertos votan. ¿Qué se tiene que hacer? Un estudio de biometría, ¿cierto? Países de Estados Unidos, países desarrollados lo tienen. La biometría, donde te va a votar, y no hace por el listado, ¿sabes? El listado de cédula lo tiene ahí, pero tiene que poner su huella, si usted, para establecer si usted, ¿cierto? Y establece cuántas votantes hay en Colombia, cuántas personas activas van a votar y cuántas personas no van a votar. Esa cédula, la relación de mortalidad, que se encarga de ello, coge las personas que han muerto y esa cédula que es quemarla, destruirla, porque va a ser una cédula de un familiar muerto. No va a votar más, pero este es el único país donde los muertos votan, chicos. Eso sí es verdad. Profe. ¿Sí? Y creo que, o sea, no sé si esto de la democracia, pero sí el país en sí, que hubiera un filtro sobre las leyes que hacen, porque aquí una vez prohibieron las empanadas, ¿se dio cuenta? Y no es broma. Una vez multaron a una persona por comprar una empanada en la calle. Pero La eso fue en multaron por Bogotá. 800.000. Sí, te hayan multado. Eso no es normal. Tiene que colocar un filtro sobre las multas y todo ese tipo de cosas. No, sí, claro, chicas, hay que poner un filtro de hablar con la verdad. Por ejemplo, aquí Profe. no van a multarlo porque usted chico, ¿quién va a pelear con hambre? Usted va por la calle, pero con Pero, usted se lo compra. profe, ¿Sí? acá estoy yo, que yo se pasó en Bogotá nomás porque yo jacto empanada y acá no me dicen nada. Sí, Es verdad, que hay ¿no? leyes que dicen y las otras leyes que no usan sus leyes para la conveniencia. ¿Entiendes? O sea, mira, aquí en Colombia hay que tener una política transparente que ayude al pueblo, no en pro del político. Por ejemplo, el político se crea, o sea, ¿en qué mente cabe, chico? ¿En qué mente? Mira este gobierno, o sea, que a veces da, no sé si da rabia o da risa, o mejor uno se hace la vista ciega, ¿cierto? Por ejemplo, que los senadores se subieron el salario, porque no le alcanzaba 38 millones de pesos, no le alcanzan mensualmente. Si no, en plena pandemia, así el año pasado se suben el sueldo a 40 millones de pesos, y aún alcanza, según ahí no le alcanza. Y el pueblo colombiano le subieron el salario mínimo unos 17.000 pesos, o 20.000 pesos, de más. Creo que seguimos en lo mismo. Profe. Mientras la gente no siga votando conscientemente, siempre va a pasar lo mismo, porque de que van a robar, claro que van a robar, en todos lados roban, pero si no hacen nada por el pueblo, si no se los echan al bolsillo, pues va a pasar lo que viene pasando desde hace muchísimos años. Muy bien, María. ¿Qué podemos hacer? Votar conciencia por políticos transparentes, políticos que en verdad inviertan, que vengan de abajo, ¿cierto? Que le ayude, que sepa las necesidades del pueblo. O sea, mucha gente sale a abocar a sus votantes cuando les conviene, mientras tanto no les conviene, ¿cierto? No hay una transparencia, no hay nada. Mira lo Profe, que... ¿Sí? Sí, Sebastián. algo que ayudaría a Colombia en general sería la igualdad de condiciones. Sí, es verdad, igualdad de condiciones, pero dime que las empresas aquí en Colombia, la gran mayoría son privadas, Sí, ¿cierto? no, y mayormente vendió ¿cómo se dice? Su empresa, creo que las vendió a extranjeros. No, miren que aquí en Colombia las empresas ahorita han sido vendidas, sí, las poquitas públicas que quedan no generan tanto capital y algunos subieron a pique, ¿cierto? Vieron a pique. Mire que tanto las empresas son tan privadas en Colombia que los dueños de los grupos Sarmiento Angulo, los dueños de los banqueros, los bancos, ¿cierto? Le prestan una cantidad de dinero para que usted se salga de sus deudas, pero con unos intereses que son impagables, unos intereses que son muy altos. A veces nos toca, como, que el gobierno nos ayuda, no hay oferta de empleo, está la democracia, toda esa cuestión, chicos. Nos toca coger el gota a gota, el préstamo del gota a gota. Algunas familias, ¿cierto? Les toca el gota a gota. Pues, y es una prestación informal donde las tasas de interés no son tan altas. Pero va a un banco y las tasas de interés son muy elevadas, muy elevadas. Entonces, chicos, aquí la parte de democracia a nivel mundial se ha visto que muchos países son democráticos, ¿cierto? Estados Unidos, pues, Francia, España no tanto, ¿cierto? España no tanto, pero Francia sí. Inglaterra no, Inglaterra ni que se diga. Inglaterra están las dos partes, democracia y la aristocracia todavía, ¿cierto? El poder de los reyes. Hostia, allá en España, en Cataluña es lo peor, chicos. Allá tanto que fue, ¿sí? Que es erróneo nombrar Inglaterra, siendo que el Reino Unido es, Bueno, sí, o sea, el Reino Unido abarca varios países allí. Pero, ojo, el Reino Unido también abarca la misma, digamos que
régimen político de Inglaterra. O sea, Inglaterra es independiente, pero Reino Unido, recuerden que son pequeñas islas que se encuentran allí. Gales, Islandia, ¿sí? Muchos países que están cerca y algunos países están de acuerdo con las políticas que tiene Inglaterra. Miren que hay países de ahí, miren países que están en Reino Unido, no tienen policía militar, porque para allá no roban, para allá no violan, para allá no matan. ¿Sí? ¿Como cuáles? Como Gales, Escocia. Pero acá en Colombia no, acá en Colombia te sale un celular lujoso de Guacarí, eso lo van persiguiendo. Hablando de Inglaterra, también tengo que decir que tiene un sistema de seguridad muy mediocre. Porque he escuchado historias de que se han metido borrachos, un hombre vestido de Batman. No, sí. Bueno, chicos, esta fue la clase de hoy. Gracias por conectarse. Seguimos la próxima clase. Nos quedan 2 horas. 1 hora terminamos la clase que nos corresponde, esta clase, y ya todo claro.